Estudio bibliométrico de la literatura en bioética durante la pandemia y su impacto en la literatura bioética posterior. Cruz García Lirios. Autoría y contexto. Esta presentación fue preparada con búsquedas y síntesis de estudios bibliométricos y revisiones sobre la producción científica relacionada con COVID-19 y bioética, y con artículos que discuten cómo la pandemia reconfiguró prioridades y metodologías en bioética. Las bases consideradas incluyen estudios publicados en 2020 a 2024 y búsquedas en bases secundarias citadas en la bibliografía. Objetivo. El objetivo de este estudio fue caracterizar cuantitativa y cualitativamente la producción científica que combina bioética y pandemia durante el periodo 2020-2022, comparar indicadores bibliométricos con la producción bioética posterior 2023 a 2025 y evaluar cambios temáticos de colaboración y de impacto en la agenda investigadora de la bioética. Para ello se integran datos publicados por estudios bibliométricos generales sobre COVID-19 y revisiones temáticas en bioética. Método. Se sintetizaron resultados de estudios bibliométricos representativos que analizaron la exposición de publicaciones sobre COVID-19. Ejemplos: análisis temprano de producción, estudios por base de datos y revisiones disciplinares, y se complementó con revisiones y artículos de bioética que tratan del impacto de la pospandemia. Las fuentes primarias de conteos y métricas provienen de trabajos que usaron Web of Science, Scopus, Dimensions y PubMed. Las tablas siguientes recopiladas aquí resumen los hallazgos cuantitativos publicados por esos autores. No son búsquedas ad hoc nuevas, sino agregados de estudios bibliométricos publicados. Resultados. La tabla 1 resume cifras publicadas por estudios bibliométricos representativos sobre la producción científica global relacionados con la COVID-19 en los primeros años de la pandemia. Estos números sirven como contexto para entender la magnitud de la exposición informativa en la que emergió la literatura bioética. Aquí vemos la tabla 1, la producción científica sobre COVID-19, cifras publicadas por estudios bibliométricos seleccionados. Tenemos 3 estudios: el de Torres Salina 2020, Ariston Nick y colaboradores 2020, Wang y colaboradores 2021. Estos estudios trabajaron con bases de datos múltiples, por ejemplo Dimension, Scopus, Web of Science, PubMed. Y los indicadores que utilizaron fueron las métricas, por ejemplo de Dimensions, 9.435 preprints aproximadamente para el caso de Dimensions. Y también analizaron hicieron un análisis del crecimiento y la diversidad disciplinar, así como la concentración en los países. Resultados de la producción específica sobre bioética durante la pandemia. En la interpretación crítica que sigue, se tomaron como cifras del contexto el volumen de producción científica que se albergó y otras disciplinas relativas a la bioética. Si bien la bibliometría del COVID fue masiva en temas clínicos y epidemiológicos, la literatura específica sobre bioética representó un subcorpus más pequeño pero de alta reactividad temática. La tabla 2 compila estudios y revisiones que cuantificaron o examinaron el corpus bioético en relación con la pandemia. Aquí tenemos la tabla 2, los estudios y las revisiones que abordaron la bioética relacionada con la COVID, una selección de los hallazgos que fueron relevantes. Eli Hara-Wee y colaboradores de 2020, Reus y Hurts 2021 y solamente Reus de 2021, Valera y colaboradores 2022. Ellos revisaron las 50 publicaciones iniciales para establecer estudios clínicos epidemiológicos. En el caso de Reus y Hurts, la bioética abordó asignación de recursos, proporcionalidad y libertades públicas. Y el caso de Valero, el aumento de trabajos sobre
los determinantes sociales y la justicia social, sobre todo con respecto a la equidad. Bueno, ahora los resultados de revistas y los países que colaboran de colaboración. En la interpretación posterior se utilizó una tabla para sostener que la bioética, aunque menor en número relativo al total de las publicaciones sobre COVID, generó debates de alta influencia conceptual y política en áreas como el triaje, que es una serie de una selectividad, la vacunación y la justicia distributiva. Los estudios bibliométricos generales mostraron patrones geográficos y de revistas que también afectaron la difusión de trabajos bioéticos. Países con mayor producción y revistas de alto impacto actuaron como filtros y amplificadores. Al referir esta tabla en la discusión, sostendré que la visibilidad de los argumentos bioéticos estuvo fuertemente mediada por la selección editorial de revistas y por la concentración geográfica de la investigación. Aquí tenemos la tabla 3, los patrones por país y revistas. Arisnovic y Wang, 2021, los estudios que hicieron en Estados Unidos, China, Reino Unido, muestran una alta producción inicial y las revistas en donde se publicaron estos trabajos, Lancet, NEC, JAMA, Bioethics, Journal of Medical Ethics, para el caso de la editorial de MDPI. Y FAN, colaboradores 2020, el predominio de China al momento de iniciada la pandemia y la diversidad lingüística de publicaciones tempranas en interacción con el lenguaje chino. Los temas emergentes en la bioética pandémica. Durante 2020 a 2022 emergieron temas bioéticos prioritarios: asignación de recursos, triaje, mandatos de vacunación y obligaciones profesionales, vigilancia y privacidad, investigación con humanos, incluyendo STEAM, y la justicia social frente a determinantes estructurales de salud. Estas prioridades aparecen recurrentemente en revisiones y artículos de reflexión bioética y coinciden con los clústeres temáticos identificados en bibliometría, que empleó análisis de copalabras y redes de cocitación. La literatura, el impacto de la literatura en la pospandemia. La literatura posterior a la fase aguda de la pandemia 2023-2024 muestra dos efectos principales: la consolidación de líneas traslacionales y empíricas en bioética y la diversificación hacia problemas de justicia estructural y comunicación científica. Veamos la tabla correspondiente que muestra estos resultados. Stockley, colaboradores 2022. En ese mismo año observó la priorización de investigación académica en bioética y el replanteamiento de los comités institucionales. Burchinder, 2022, hizo la traducción de hallazgos empíricos de la pandemia hacia la bioética translacional con respecto a los estudios empíricos. Y Tangabelu, en 2024, un trabajo más reciente, hizo la revisión del campo mostrando la ampliación temática y una mayor énfasis en las prácticas de gobernanza y negligencia sanitaria. Interpretación crítica integrando las tablas. Al integrar esta tabla es evidente que la pandemia actuó como catalizador. Los problemas urgentes generaron literatura reflexiva que se institucionalizó y derivó en agendas investigadoras más empíricas y orientadas a políticas públicas. Tomando en conjunto las tablas 1 a 4, se observa que el aumento masivo de las publicaciones sobre COVID, por ejemplo el caso de la tabla 1, creó un entorno en que la bioética tuvo alta visibilidad temática a pesar de ser numéricamente minoritaria. Véase la tabla 2. Las revistas y países con mayor producción funcionaron como motores de difusión. Véase tabla 3. Mientras que la literatura pospandemia refleja una transición de discusiones normativas inmediatas hacia agendas empíricas transnacionales y de justicia estructural. Véase la tabla 4. Esta lectura sugiere que la bioética ganó presencia social y académica, pero su influencia concreta depende de la capacidad de convertir reflexiones en evidencias y recomendaciones
implementables. Esa conversión es todavía desigual entre regiones y disciplinas. Vamos a ver algunos límites. Los límites provienen de la naturaleza de los estudios consultados. Muchos de estos trabajos bibliométricos emplearon bases distintas, Dimension, Web of Science, Scopus, PubMed, con diferentes coberturas y filtros, lo que complica la comparación entre estas cifras con respecto a la identificación de la literatura bioética, que también depende de las palabras claves y de cómo los autores etiquetan sus trabajos. Con riesgo de subestima o sobrecualificación temática, finalmente la agregación aquí presentada sintetiza estudios publicados, no una extracción primaria propia, y por tanto está sujeta a sesgos y a indexaciones que pueden ser temporales. Estas limitaciones condicionan la interpretación de las tablas. Se recomienda realizar un estudio bibliométrico primario y reproducible que combine búsquedas replicables en WOS, Scopus y PubMed con términos booleanos claros como bioética y COVID, o en el caso de SARS-CoV-2, y que aplique análisis de redes post-BioWorld para identificar los clústeres temáticos y la evolución temporal. Además, integrar análisis asimétricos para medir influencia pública de artículos bioéticos y estudios cualitativos posteriores para evaluar la traducción a políticas. Estas recomendaciones se apoyan en la necesidad señalada por revisores especializados para pasar de la discusión a una implementación. Por consiguiente, vamos a concluir que la pandemia provocó una explosión de la producción científica, es el caso de la tabla 1. Dentro de ese flujo, la bioética ejerció un papel crítico al plantear y matizar debates sobre asignación de recursos, vacunas y privacidad y justicia. Aunque la literatura bioética fue numéricamente menor que la clínica, su impacto conceptual y en políticas es visible en la consolidación de líneas transnacionales y empíricas observadas en la producción post-pandemia. No obstante, persisten brechas metodológicas y geográficas que requieren estudios bibliométricos primarios y comparativos para confirmar tendencias a largo plazo. Aquí tenemos las referencias y finalmente los anexos. Tenemos la tabla 1 de la producción científica global, la tabla 2 de la producción bioética vinculada, la tabla 3 de la distribución geográfica y por revistas, y la tabla 4 de las tendencias post-pandemia. La tabla 5, la comparación bibliométrica entre los años.